Y en otros temas, el Instituto Nacional Electoral aprobó lineamientos respecto a la exposición en medios de aspirantes a candidatos. Esto con el objetivo de garantizar igualdad de circunstancias para quienes busquen un cargo de elección popular. Vamos a la información. A partir del 8 de septiembre y hasta que inicien las precampañas electorales para el 2018, todos los dirigentes políticos que pretendan una candidatura para un cargo de elección popular deberán abstenerse de contratar o adquirir propaganda en los medios de comunicación para su promoción personal. Esto es en medios impresos, radio, televisión, internet, anuncios espectaculares, así como en autobuses y parabuses. Tampoco deberán usar los informes de labores para hacerse publicidad. El INE declaró que esto garantizará una cancha pareja para todos los contendientes que aspiren a un cargo en los comicios del siguiente año. Esta decisión fue aprobada a pesar de que representantes de 7 partidos políticos pidieron al Consejo General más tiempo para analizar los proyectos de estos lineamientos, que de acuerdo con el INE, buscan evitar que en las contiendas electorales haya un uso de dinero público o privado que rompa la equidad entre los comicios y promueva a alguna persona fuera de los plazos previstos para la legislación electoral. Si algún contendiente no cumpliera con esta decisión a partir del 8 de septiembre, todos los recursos que ocupe en propaganda serán sumados, y si rebasara los topes otorgados conforme establece la ley, podría ser causal para negar el registro de su candidatura. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.